decide la intervención con cese de intermediación financiera del Banco Federal Compañía Anónima. En horas de la mañana, pues, se decretó la intervención a puerta cerrada del Banco Federal, institución financiera privada de tamaño medio. Esto debido a algunas irregularidades y una grave falta de liquidez por parte de este banco. Buenas, ¿cómo está? ¿Me da su nombre completo, por favor? Fuera de aquí. ¿Por qué? Adiós, porque me da la gana, porque Chávez es una porquería. Una porquería, porque estamos obstinados, todos los venezolanos estamos obstinados de ti. Lárgate, Chávez, lárgate, eres una mierda, lárgate. El dueño de un banco intervenido ayer en Venezuela está arremetiendo contra el gobierno del presidente Chávez y asegura que es víctima de una persecución política. Angie Sandoval lo entrevistó en Miami. Visto cómo va el camino. Por segunda vez en menos de 24 horas. Me da un gran dolor de no poder estar al frente de mi gente y de todos los atropellos, pero yo creo que valgo más afuera que adentro. Medida que llena de incertidumbre a más de 270.000 clientes. Primero las casas de bolsa, ahora este banco. Yo soy una persona mayor, que mis pocos ahorros los tengo aquí, ahora no sé. Y pone a prueba a muchos venezolanos. Estamos cansados de que Chávez siga arremetiendo contra nosotros, de que nos tenga pisoteados, estamos obstinados de esto. Afuera del Banco Federal no le echan la culpa a sus directivos. Este es un problema político y no un problema económico. Meserane opina lo mismo. Según él, su banco es solvente. El problema es que el presidente Chávez se mete con Zuluaga, lo amenazan, y como yo no le pongo de rodillas a Globovisión, bueno, pago la factura. Globovisión es el único canal opositor que sigue abierto en Venezuela y según algunos analistas es una amenaza para el gobierno de Chávez que pudiera perder el apoyo de la Asamblea durante las próximas elecciones de septiembre, elecciones que muchos dicen posiblemente no lleguen a realizar. Vamos a llegar a un punto de que no va a haber forma de que existan unas elecciones libres y democráticas, porque la gente va a estar aterrorizada. En Miami, Angie Sandoval, Telemundo. En la sede del Banco Federal, ubicada en El Rosal, estaba el despacho del magnate Nelson Meserhane. En esta lujosa oficina ubicada en el último piso del edificio, una puerta mantenía en secreto parte de los negocios y actividades que el empresario buscaba resguardar. De acuerdo con declaraciones del presidente Chávez, fotos de Meserhane junto a grupos paramilitares fueron encontradas en este sitio. Los cuerpos de investigación del Estado tienen estas piezas a su cargo. Otros documentos aún reposan en el llamado cuarto secreto, entre ellos un proyecto de ley de bancos y otras instituciones financieras que el propio banquero habría solicitado redactar a un bufete de abogados. ¿Será que buscaba aplicar esta ley cuando cayera el presidente Chávez? Meserhane también evaluaba normas legales de países aliados del gobierno bolivariano, entre ellos el decreto ley número 173 de bancos de Cuba. También guardaba en este sitio fotos de sus colegas, quienes le condecoraron como empresario del año en el 2007. Se le ve sonriente junto a representantes de Fede Cámaras y gobernadores de la oposición. También existían planos y proyectos de nuevos centros comerciales que, como otros inmuebles del Emporio Meserhane, fueron construidos con el dinero de los ahorristas del Federal.
persecución implacable, como quiere hacer aparecer alguna gente en el ámbito de la oposición, al sector empresarial, si no hay las pruebas de ello, de los delitos que cometen, y por el otro se constata que efectivamente hay que estar pendiente. El Estado venezolano, la mayoría de la gestión se va en estar vigilando a estos factores privados que perturban el desenvolvimiento correcto de la economía y tratan de sacar provecho de algunas oportunidades, de alguna ventaja que se le ofrecen. ¿Qué es lo que sucede en el fondo de esto? Que el problema, como digo, no es solamente uno que otro malandro, que sí lo hay, sino que el concepto en sí mismo de sistema financiero es el que está errado en las sociedades. Desde que existe el concepto de banca en las sociedades, es cuando casualmente se ha generado más miseria y más hambre a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las poblaciones en el mundo. La banca no sirve para resolver los problemas, para dinamizar la economía de un país. Esa fue la gran estafa de toda la historia de la humanidad. Ese concepto de que todos le damos en la sociedad a un individuo el dinero de todos para que él le preste solo a los ricos y no le preste a los pobres, no le preste a la empresa, no desarrolle los sectores económicos que necesitan esos dineros, es el modelo que ha privado hasta ahora como modelo de banca. Es decir, es una cosa absurda que tiene que ver con la base del capitalismo. El capitalismo no son los gobiernos que se instauren o no, no es si Barack está o si está uno más progresista o no, es el sistema financiero donde está el corazón del capitalismo, y es a eso a lo que hay que atacar, y es entonces lo que está sucediendo en Venezuela. Para aquellos que dicen que no hay una revolución en Venezuela, ahí está la demostración. Sí hay una revolución en curso, es la transformación que está empezando a darse a partir de estas preocupaciones del presidente. ¡Lárgate, Chávez! ¡Lárgate! ¡Eres una mierda! ¡Lárgate! Buenas noches, comenzamos de inmediato con información económica. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que su gobierno responderá en los próximos días por los ahorros depositados en el Banco Federal, entidad intervenida por irregularidades administrativas. Última hora me informan, el pago de garantías a los ahorristas del Banco Federal, yo sé que están preocupados, pero este gobierno no es como los anteriores, cuando la crisis aquella pasaron más de un año, ¿no fue? Para comenzar a pagar, ¿no? 8 o 6 meses. Un año, sí. Un año. Nosotros comenzaremos la semana próxima a cancelar las garantías de los depósitos o los depósitos garantizados de los ahorristas del Banco Federal. Digo esto para que nadie se deje envenenar, para que nadie se desespere, para que nadie esté agrediendo a nadie. ¡Lárgate, Chávez! ¡Lárgate! ¡Eres una mierda! ¡Lárgate! Los banqueros no trabajan con plata de ellos. Trabajan con la plata de los ahorristas, pues. Por eso es que hay que controlarlo, pero cada día más. Y sobre todo en este mundo de hoy. Sobre todo como está la crisis mundial. También existían planos y proyectos de nuevos centros comerciales que, como otros inmuebles del Emporio Meserane, fueron construidos con el dinero de los ahorristas del Federal. La banca, tanto privada como pública, debe cumplir un papel fundamental. Intermediación financiera. No es para que los banqueros hagan negocio y fraude y estafas y esto y aquello. Créditos para apoyar a los pequeños, medianos productores, a la agricultura, a la industria, la vivienda. Créditos, bueno, para la familia, para elevar el nivel de vida, oportunidades de vida, de vivir viviendo. Para eso es que la banca tiene que existir. Solo que en el capitalismo todo termina podrido, degenerado, corrompido. Bueno, entonces vamos a cancelar hoy, me dijiste 112 millones de bolívares. 112 millones de bolívares. ¿A cuántos ahorristas? 144 ahorristas y a partir de hoy 437 millones en lo que va a ser el mes de noviembre. Noviembre. ¿Y cuándo termina todo el ciclo? El ciclo, en este caso, son los particulares, personas naturales y personas jurídicas de derecho privado, y luego seguiríamos ubicando activos, liquidando activos para pagar al próximo orden, que son los órganos del poder público. Pero va a llegar un momento, presidente, en que ya cada banco pues va a quedar en el hueco precisamente de esas operaciones fraudulentas, y ya va a tener que ser pasado a liquidación definitiva del banco. ¡Lárgate, Chávez! ¡Lárgate! ¡Eres una mierda! ¡Lárgate!
La disociación psicótica es un proceso de manejo de códigos psicológicos donde se crea en el subconsciente del individuo una realidad ficticia en la que todos los males, y por ende todo lo negativo que le sucede, proviene de una sola causa o de una sola persona. Establecido el patrón mental en el subconsciente del individuo, este llega a un estado mental que le induce a creer que eliminando la causa de los males que le aquejan, habrá de alcanzar la felicidad absoluta. Estando dirigida a un colectivo, la campaña requiere que el mensaje sea, además de asimilado, retransmitido a otros individuos pertenecientes a dicho colectivo. Para ese fin, la oposición venezolana ha contado con el respaldo de los medios de comunicación social, los que de manera sistemática y reiterada han hecho llegar el mensaje al receptor. Este proceso persigue la alteración, la confusión y la deformación de la conciencia social o particular del individuo, interviniendo su sistema de valores y creencias para fijar determinados conceptos y patrones de comportamiento con fines ideológicos, políticos o comerciales, separando al individuo de la verdadera realidad circundante y anulando parcial o totalmente su libre albedrío para hacerlo vulnerable y dependiente de una idea, un producto o de una entidad política, económica o religiosa. Esta inconformidad mental hace que el individuo pierda la posibilidad de reconocer su disociación, y cuando la realidad verdadera o por él negada se impone puede llegar a extremos de angustias, frustraciones, resentimientos y odios que pueden ser el preludio de episodios de violencia dirigidos hacia su entorno contrario y hacia todo aquello que represente lo opuesto a su realidad mediáticamente creada. El individuo disociado niega todo lo que pueda ser distinto a su escala de aceptación y comprensión, aun ante una realidad contundente y a la vista, siempre buscará alternativas y argumentos fuera de lógica y hasta irracionales para reafirmar la negación de esta realidad. Igualmente buscará aceptación e identificación de principios con la fuente que ocasiona su disociación y grupos afines, con lo que de manera inconsciente reforzará aún más el problema de confusión y deformación de su conciencia. Señores, nos están arrebatando hoy, nos están arrebatando la libertad de expresión, nos están arrebatando un medio de comunicación. Mañana nos arrebatarán nuestros hijos, después nos arrebatarán nuestras comidas. Decirle a tu presidente que se ocupe del país, que no se ocupe de tanto dolor y que se ocupe de la seguridad del país. Yo soy la presidenta de Venezuela, Vivian Lozano, y Hugo Rafael Chávez Frías está destituido. Y le digo a Hugo Chávez que venga a debatir conmigo ante los medios de comunicación, que quiero hablar con él persona a persona para que me entregue la banda presidencial de Venezuela para Jesucristo. Toda Venezuela le pertenece a Cristo y no admitimos otro gobierno sino el de Jesucristo. Únicamente Venezuela es de Jesucristo, no le pertenece a Chávez, no le pertenece a ningún político, le pertenece a Dios Todopoderoso, Jehová Dios Omnipotente, Miriam Lozano, y que el Señor reprenda al diablo y sus legiones de enviados satánicos, comunistas y socialistas. No se admiten más. Hace unos meses, la reacción de esta venezolana clasificó como una noticia insólita. Curiosamente, protestaban no contra el alza, sino contra la disminución de los precios del arroz estipulada por el Estado. Tal vez sea este uno de los efectos de los medios, pero no es el único. Esto es una vagabundería, esto es una vagabundería, esto. Eso es lo que eres. Vamos. No eres periodista, respeta la profesión. Un arrastrado comunista, eso es lo que eres. Gracias. Mi amor, ¿y a dónde está? ¿Tú crees que eso es verdad? Pero es que los rectores de la Universidad Central de Venezuela no son chavistas. ¿No son chavistas? No. No. Cecilia García Arocha, que es líder de la oposición. Se desquician, pues. Se ponen a desvariar. O se echa a perder el pensamiento, se echa a perder el afecto, se echa a perder el senso-percepción, o se echa a perder la motricidad, básicamente. Entonces lo que nosotros observamos ya en aquellos años, el 2001, 2002 y 2003, era que había como una especie de delirio persecutorio, producto de una influencia, lo que llamábamos una intoxicación informática.